A continuación, matemáticas para cuarto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Erwin Alcor y en esta oportunidad desarrollaré el tema Operaciones combinadas con fracciones del área de matemática para cuarto primaria. Si en casa hay alguien con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades numéricas, espaciales y del pensamiento. Hoy en la interpretación de lengua de señas saludaremos a Flor Pidir. Hola Flor, ¿cómo estás? Muy bien, antes de dar inicio a nuestra clase, te recuerdo lo importante que es la higiene. Por lo tanto, te recomiendo que te laves las manos constantemente utilizando agua y jabón. Y si tienes la oportunidad, pues también puedes aplicar alcohol en gel. Una vez desinfectadas nuestras manos, también es importante que recuerdes tener cerca tus materiales. En este caso podemos utilizar únicamente lápiz, lapicero y donde anotar, ya sea tu cuaderno de apuntes o puede ser en hojas de papel. En este caso, o para el día de hoy específicamente, también te pediré que puedas utilizar un material extra, como puede ser los laberintos, que bien los podemos encontrar en recortes del periódico o probablemente nosotros podamos diseñar nuestros propios laberintos, que tampoco es algo muy complicado. Muy bien, cuando hablamos de operaciones combinadas con fracciones, básicamente vamos a estar hablando de polinomios aritméticos, es decir, expresiones las cuales van a contener diferentes operaciones incluidas, que puede ser suma, resta, multiplicación o división. Primeramente iniciaremos con un ejemplo bastante sencillo, bastante claro, y también te recuerdo que para poder desarrollar correctamente este tema necesitas saber, primeramente, sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones, que si bien es cierto no es algo complicado, pero sí es importante que tengas a la mano todo lo que te pueda servir. Si en caso no te sabes los procedimientos de forma exacta, puedes recurrir a tus apuntes extras, anotaciones anteriores, para que te puedas guiar. También es muy importante que recuerdes cómo operar números enteros, porque es un proceso que hemos realizado ya anteriormente. Entonces, ya que tenemos sabido qué es lo que necesitamos y qué es lo que podemos utilizar, también recuérdate que cuando trabajamos números enteros, habíamos aprendido algo que se llama jerarquía de operaciones. Si en caso no tienes a la mano tus apuntes, de todas maneras yo te lo voy a explicar y lo voy a anotar, porque será necesario que lo tengamos de una manera muy fresca, es decir, que nos recordemos muy bien cuál es el proceso, cómo lo vamos a hacer, en qué momento vamos a escribir, etcétera, etcétera. Muy bien, comencemos entonces con el primer ejemplo. Cuando hablamos de fracciones, hablamos de aquellas cantidades que tienen un numerador y un denominador. Muy bien, ya que sabes eso, vamos a utilizar como ejemplo esta expresión que tengo acá. Si te das cuenta, tengo una operación de suma, una operación de división y una operación de resta. Como hemos aprendido también a realizar amplificaciones o simplificaciones de acuerdo a nuestras necesidades, pues yo en este caso te daré algunos consejos o algunos tips, como quieras decirle tú, para que podamos utilizar en diferentes operaciones y para que podamos realizarla de una manera correcta. Muy bien, escribamos nuestro ejercicio. Entonces tenemos paréntesis, un medio, más 5/6, paréntesis, dividido 4/3 menos 1/5. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que recordar? Cuando vamos a trabajar polinomios aritméticos, vamos a hacer nuestro apartado. Recuerda que habíamos hablado de los apartados. Espacios dentro de nuestro cuaderno de anotaciones para anotar situaciones importantes o que no vayan relacionados directamente al proceso. Muy bien. Entonces, jerarquía de operaciones. Primeramente, potencias y raíces. Luego, multiplicaciones y divisiones. Por último, sumas y restas. También habíamos hablado que si hay signos de agrupación, también llevan un proceso y un orden. Primeramente, paréntesis, luego, corchetes, por último, llaves. Ahora, cuando tenemos signos de agrupación, recuerda que los signos de agrupación le van a dar prioridad a lo que esté dentro de ellos.
Por lo tanto, podríamos decir que en cierta manera van a romper la jerarquía, ¿sí? Como te digo, de cierta manera, no totalmente, no literalmente. Observemos entonces, tenemos este enunciado, vamos a decir número 1, entonces tengo 1/2 más 5/6, pero como está dentro de paréntesis, le voy a dar prioridad. Entonces, voy a escribir acá, 1/2 más 5/6. Ahora, tú pensarás, bueno, voy a sumar, ¿qué método voy a utilizar? ¿Mínimo común múltiplo o producto cruzado? ¿Recuerdas que al principio de la clase yo te dije que te iba a dar algunos consejos para poder ahorrarte trabajo? Bueno, aquí viene el primero de ellos. Si bien es cierto, puedes hacerlo por mínimo común múltiplo o puedes hacerlo por producto cruzado, también ahora podrías hacerlo por medio de una amplificación. Pero solamente podemos utilizarlo en algunos momentos. Por ejemplo, en este. Observa que el denominador de mi primera fracción es 2 y el denominador de mi segunda fracción es 6. 6 es divisible entre 2 de forma exacta. Ahora, la pregunta yo te la hago a ti. ¿Qué número multiplicado por 2 me va a dar como resultado 6? Es 3, tienes razón. Entonces, observa lo que voy a hacer. Voy a mi apartado y voy a tomar mi fracción 1/2 y la voy a amplificar por 3. 1 por 3, 3. 2 por 3, 6. Entonces, he encontrado una fracción equivalente, 3/6. Recuerda que una fracción equivalente habíamos dicho que es la misma en esencia, pero con otras cantidades, pero tienen el mismo valor. Entonces, en lugar de escribir 1/2, yo voy a escribir, ahora, observa, 3/6 más 5/6. Ahora, si te das cuenta, ya tienen el mismo denominador. Y como tienen el mismo denominador, pues es mucho más fácil operarla. ¿Qué pasa cuando voy a sumar dos cantidades, dos fracciones con igual denominador? Se suman los numeradores, 5 más 3, 8, y se copia el denominador. Entonces tenemos 8/6. ¿De acuerdo? Ahora, recuerda que estas operaciones, como no las estamos realizando, únicamente vamos a copiarlas. Solamente se copia. Recuerda que la idea es no desarmar la expresión, es que todo vaya en orden, todo lo que vayamos haciendo debe llevar un orden. Ahora, ¿puedo operar este número solo así o debo de hacer algo? Muy bien, si estás pensando que hay que simplificar, tienes razón. ¿Y cómo voy a simplificar? Bueno, ya lo hemos aprendido anteriormente, pero si en caso no lo sabes o no te recuerdas, aquí está. Vamos a aplicar criterios de divisibilidad para simplificar esta fracción. Veamos primeramente si los números tienen mitad. 8 es un número par, tiene mitad, y 6 también. Voy a mi apartado y escribo 8/6, mitad de 8, 4, mitad de 6, 3. Entonces, la fracción equivalente será 4/3. Voy a sustituir esta expresión. 4/3 dividido 4/3 menos 1/5. Ahí está. Ahora ya puedo operar esto. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, voy a operar la división. Porque como ya no tengo signos de agrupación, debo regresar a mi jerarquía. Y si te das cuenta, primero hay que resolver las divisiones antes que las restas. Veamos entonces, ¿cómo se hace la división de fracciones? Lo realizamos con un producto cruzado. Multiplicamos el numerador por el denominador, 4 por 3, son 12. 3 por 4, 12. Ahora, tenemos 12 doceavos, que en las fracciones, cuando tenemos la misma cantidad en el numerador y en el denominador, se convierten en 1. ¿Por qué razón? Porque una fracción es divisible
o básicamente es una división indicada. Y cualquier cantidad dividida entre sí mismo es igual a 1. Entonces, en lugar de poner 12 doceavos, podríamos escribir 1. Escribamos aquí entonces menos un quinto. Y este 1 que tenemos acá, ya podemos venir y escribirlo de la siguiente manera. Tendríamos entonces 1 sobre 1, porque recuérdate que al tener un entero, pues tendríamos que colocarle un 1 abajo para que podamos operarlo como una fracción. ¿Y qué voy a hacer con esto? Bueno, en este caso sí un producto cruzado. 1 por 5, 5, menos 1 por 1, 1, 1 por 5, 5. Esta parte tú ya sabes por qué va de ese procedimiento. 5 menos 1 es igual a 4 quintos. Y ese sería mi resultado final. ¿Te das cuenta? Hacer operaciones combinadas realmente es bastante sencillo. No es muy complejo, pero sí necesitamos conocer todos los procedimientos. Las fracciones tienen la característica que te van a exigir que sepas hacer todos los procedimientos extras. Que sepas hacer suma, resta, multiplicación, división, que puedas amplificar, que puedas simplificar. Y que todos lo sepas muy bien. Si no te sale a la primera, no te preocupes. Lo importante es que vayamos paso a paso. Yo acá pues ya lo hice rápidamente, lo hice paso a paso, pero va a haber momentos en que una vez ya hayas aprendido todo el proceso, ya no va a haber necesidad de escribir tantas cosas. Por ejemplo, va a haber un momento en que ya no necesitarás escribir el 8/6, sino que de una vez podrías reemplazarlo por 4/3. Ya no tendrías que escribir 12 doceavos y solamente podrías escribirlo 1 sobre 1, porque tu cerebro ya va a tener la capacidad de entender los procesos. Quizás tu maestro cuando te explique, verás que hace procedimientos ya abreviados, porque él ya lo va a poder hacer. Y tú también, que esa es la meta. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora hagamos un ejemplo número 2. Veamos, vamos a borrar primeramente esto, ya no nos sirve. Como te repito, también aquí en el apartado coloqué yo estas operaciones, pero en un momento ya no va a haber necesidad de que las hagas. Tu cerebro automáticamente va a poder venir y resolver esos problemas, porque esa es la meta de este curso, ¿verdad? Muy bien, veamos entonces, borremos esto. Ahora podríamos hacer lo siguiente. Si en caso no tienes algunas operaciones, o probablemente te cueste un poquito inventarte los problemas, podrías hacer lo siguiente. Yo acá me encontré por ahí un laberinto, y este laberinto tiene 3 caminos. Tengo un camino acá, tengo otro camino acá, y tengo otro camino aquí, ¿sí? Entonces yo escribí algunas fracciones al azar, es decir, donde a mí me parecía que estaba bonito el camino, ahí puse el número, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, entonces yo lo que decidí hacer es, para hacerlo más divertido, únicamente agarré mi laberinto y puse algunas fracciones. Y yo voy a decir ahora, bueno, voy a tomar el camino número 1, en este caso, el que tengo aquí marcado, y todas las fracciones que encuentre en mi camino, las voy a sumar. A ver qué pasa, a ver qué resultado me da, ¿de acuerdo? Muy bien, veamos entonces. Para ello voy a utilizar mi varita mágica que me va a ayudar a marcar el camino. Veamos entonces. Inicio acá. Tengo 4/8. Lo escribo. Problema, este es el ejemplo número 2. Recuerda, yo puedo aplicar la regla que yo quiera. Yo podría decir, bueno, voy a sumar todos. Primero va a ser suma, luego resta, luego multiplicación, luego división. Recuerda que como estamos jugando con los números, las reglas tú las pones. Tú colocas los signos que quieras, tú colocas las operaciones que quieras. Lo importante es que practiquemos una y otra vez. Muy bien, comencemos con el primero. 4/8. Yo había dicho que voy a sumar todos. Vamos a escribir aquí, sumar todos.
Veamos entonces, 4/8, bajo y me encuentro a 3/2, más 3/2. Veamos, ¿qué más sigue? Sigo caminando, doy una vuelta y me encuentro a 5/3. 5/3. Veamos qué más. Subo y he llegado hasta donde está el pingüino. Y ahí termina mi camino. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a sumar a ver cuál es el resultado. Veamos. 4/8. ¿Puedo simplificar mi fracción? Sí. Mitad de 4. Vamos a hacerlo acá. 4/8 es igual. Mitad de 4, 2. Mitad de 8, 4. Y todavía puedo seguir simplificando. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. 1/2. Entonces, en lugar de escribir 4/8, puedo escribir 1/2. Recuerda que habíamos dicho que íbamos a simplificar para que nuestros procedimientos no fueran tan largos. Entonces, escribo 1/2 más 3/2 más 5/3. Ahora, como ya todas son sumas y como ya no puedo seguir simplificando, puedo hacer dos cosas. Aplicar producto cruzado y operar de 2 en 2, o bien puedo aplicar mínimo común múltiplo y operar los 3 de una vez. ¿Cuál procedimiento es más útil? Los dos. ¿Cuál es más fácil? Los dos. ¿Cuál te conviene más? Ahí ya lo decides tú. Yo te podría decir los dos también. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Veamos, vamos por partes por si en caso en algún momento tienes alguna duda. Voy a resolver primeramente estos dos. Y lo voy a hacer por producto cruzado porque es más fácil hacerlo únicamente con 2. Veamos. Multiplicamos numerador por denominador, 1 por 2 es 2. Multiplico denominador por numerador, copio el signo, más 2 por 3, 6. Luego, tendría entonces 2 por 2, 4. Veamos entonces si lo hicimos bien. 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. Copio el signo, más ahí está, 2 por 2, 4. ¿Sí? Ahora, tú dirás, bueno, pero si tienen el mismo denominador, pude haberlo hecho de forma lineal también. ¿Sí o no? Sí, también es válido. Entonces, realmente, si te das cuenta, no altera en nada si yo quiero venir y hacerlo por mínimo común múltiplo, por producto cruzado, o si son de iguales denominadores, pues solamente sumarlos. Los 3 métodos funcionan a la perfección. Eso es lo bonito de la matemática. No importa qué camino tomes, si lo haces bien, siempre llegarás al mismo resultado. Veamos entonces. Entonces, 6 más 2, 8. Copias el denominador, 4. Y podemos simplificar. ¿Cuánto es 8 dividido 4? Es 2. Muy bien. Entonces, todo esto nos dio 2. ¿Qué es lo que me hace falta? Me hace falta 5/3. Esto me hace falta. Agreguemos. Más 5/3. ¿Qué voy a hacer cuando tenga una fracción y un entero? Colocarle un 1 abajo. Esto ya sabemos por qué sucede, entonces no lo vamos a mencionar. ¿Y qué voy a hacer ahora? Pues igual, producto cruzado. 2 por 3, 6, más 1 por 5, 5, 3 por 1, 3. 6 más 5, 11. El 3 únicamente se copia y mi resultado será 11/3. Entonces, al llegar a este pingüinito, el resultado será 11/3. Y así puedes hacerlo, podríamos intentar con la segunda línea, con la tercera línea. Y entonces,
verás de que no será tan aburrido practicar las fracciones de diferentes formas si tú sabes cómo aprovecharlas, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Hoy hemos aprendido que las fracciones se pueden realizar de forma combinada, que reciben el nombre de polinomios aritméticos, solo que en este caso serían polinomios fraccionarios. Son expresiones que van a tener varias fracciones y que pueden contener signos de agrupación y diferentes signos operatorios también. Entonces yo te invito a que compartas con un adulto todo lo que has aprendido, que practiques una y otra vez tus procedimientos y si quieres hacerlo dinámico, puedes tomar el ejemplo del laberinto. Toma un laberinto que te encuentres, coloca un par de fracciones por allí escondidas, lo resuelves y las fracciones que vayas tocando las puedes convertir en un polinomio. Eso te ayudará a entender mejor, a practicar mejor y a que todo salga muy bien. Entonces te espero en la siguiente ocasión, en el siguiente programa. Cuídate y que estés bien. Hasta pronto.